Buenas tardes, interrumpimos nuestra programación habitual para informarles que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia acaba de anunciar su decisión sobre el caso Sobornos 2012-2016, en el que fueron sentenciados en segunda presidente de la República, Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass, otras ex autoridades de su gobierno y varios empresarios. Patricio Díaz está en los exteriores de la Corte Nacional en el norte de Quito para ampliarnos lo sucedido al momento. Patricio, cuéntanos si se ratificó la sentencia en contra del exmandatario y de los demás sentenciados. También saludamos a esta hora a nuestro compañero Francisco Garcés en otro punto de la ciudad. Patricio, te escuchamos. ¿Qué tal, Juan Carlos, amigos televidentes? Buenas tardes. Así es como tú lo acabas de mencionar, el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia confirmó la sentencia para los 20 procesados, en este caso conocido como el caso Sobornos. El tribunal tomó la decisión respecto de todos quienes formaban parte de este caso, incluidos allí el expresidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass, a quienes le ratificó la sentencia de 8 años como coautores del delito de cohecho. Se mantiene también la sentencia en ese mismo nivel de 8 años para los otros procesados, entre ellos Alexis Mera, Viviana Bonilla, Vinicio Alvarado, Cristian Viteri, entre otros. Lo que sí realizó cambios este tribunal fue en cuanto a la sentencia para Pamela Martínez. Se la redujo de 38 meses a 9 meses y 15 días. Y cambió también la sentencia al empresario Alberto Hidalgo. Una sentencia que en principio estaba de 2 años, la pasó a 8 y lo determinó como autor. Sin embargo, la decisión de este tribunal no fue unánime. El juez Milton Álava salvó su voto al no estar de acuerdo con los otros 2 jueces del tribunal. Esta audiencia empezó a las 3 de la tarde y fue vía telemática. Algunos de los abogados defensores estuvieron aquí en la Corte Nacional de Justicia y otros también desde sus oficinas vía internet. Pero más detalles de esta sentencia las conoceremos con Francisco Garcés, que tiene otras características de lo que ha definido este tribunal. Hola Patricio, amigos, así es, efectivamente, enterándonos de los argumentos que plantearon los jueces al emitir su dictamen sobre este proceso de casación, que es la última instancia, como lo has dicho, dentro de este caso. Básicamente lo que han hecho los miembros de este tribunal es agrupar los recursos planteados por los procesados en 5 recursos específicos. El principal de ellos es la aplicación del artículo sobre el cohecho en el Código Integral Penal. Varios o la mayoría de los procesados dijeron que durante este juicio se ha aplicado incorrectamente ese artículo y que no se debía imponer una pena de 8 años, sino una pena reducida de máximo 5 años de sentencia. Este era el principal argumento de la mayoría de ellos y que obviamente fue negado por el tribunal. Otro de los argumentos que plantearon básicamente el expresidente Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass fue el hecho de la autoría mediata en el proceso de corrupción que se juzgó en este caso. Ellos adujeron que no era la figura que se debía aplicar en este caso específico, un argumento que también fue negado por los jueces. Y otro de los argumentos que resulta fundamental en este caso es uno planteado, entre otros procesados, por Alexis Mera, quien impugnó la calidad de que el delito se habría producido en pandilla. ¿Por qué es importante este argumento? Porque permitía que la sentencia suba de 3 o 5 años a 8 años por convertirse en un agravante fundamental del cometimiento del delito. Se argumentó que este proceso de corrupción efectivamente fue cometido en pandilla, sobre todo por los funcionarios del anterior gobierno y los empresarios vinculados en este caso de corrupción conocido como cohecho 2012-2016. Así es que el Tribunal de Casación negó prácticamente todos los argumentos esgrimidos por los procesados en este
punto del caso, que es la casación, que es, insistimos, el último de los pasos dentro de este proceso. Ahora, se ha indicado que la sentencia por escrito, es decir, el fallo de los jueces por escrito, sería entregado en los próximos días, en los próximos 3 días posiblemente, y de ahí cabe un último recurso, que es el de aclaración de este pronunciamiento antes de que la sentencia quede en firme. Esa es la información de lo que ha sucedido hoy en la Corte Nacional de Justicia. Patricio, con más información. Gracias, Francisco. En efecto, también nosotros debemos conocer qué más contiene esta sentencia que, como tú lo mencionas, ha pasado por varias instancias y llega a este final en la casación. Jacqueline Rodas preparó un informe de lo que envuelve todo este caso en cuanto a la sentencia. Contempla una pena de 8 años de prisión para 17 de los 20 sentenciados. Entre ellos, el expresidente Rafael Correa, condenado como autor mediato del delito de cohecho e identificado por la Fiscalía como líder de una organización delincuencial que recibía sobornos de empresas a cambio de entregarles contratos de obra pública. El ex vicepresidente Jorge Glas, también sentenciado como autor mediato. La misma pena como coautores se impuso a los exministros Vinicio Alvarado, María Duarte y Walter Solís, al exsecretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera, la asambleísta Viviana Bonilla y el exasambleísta Cristian Viteri. Además, se condenó a 8 años de prisión a 9 empresarios como autores directos, mientras otro recibió 32 meses como cómplice. Los 18 autores pagar una indemnización de $778,000 cada uno, mientras los 2 cómplices $368,000 cada uno. En total, son $14.7 millones que corresponden al doble del monto de los sobornos entregados en efectivo y a través de cruce de facturas. También es parte de la sentencia la pérdida de los derechos de ciudadanía por el tiempo de la pena, ofrecer disculpas públicas en la Plaza de la Independencia, realizar un curso de 300 horas sobre ética laica y transparencia, y colocar una placa en el Palacio de Carondelet con la frase: los recursos públicos deben ser siempre administrados honradamente. El servicio público no es otra cosa que un servicio a la comunidad, con sujeción a los principios de la ética. Finalmente, se ordenó el comiso de los bienes inmuebles de los 20 sentenciados para garantizar el pago de la indemnización. Bien, como les habíamos mencionado, uno de los cambios que realizó este tribunal fue la sentencia de Pamela Martínez, que en principio era de 38 meses y la pasó a 9 meses y 15 días. Pero también es bueno que conozcamos quienes en el sector privado fueron parte de esta sentencia o quienes fueron sancionados por el Tribunal y la Corte Nacional de Justicia. Hablamos de los empresarios que habían estado vinculados en este caso a sobornos. Veamos. De los 20 sentenciados por el delito de cohecho, 10 son dueños, accionistas o altos funcionarios de empresas que, según el fallo, entregaron sobornos a cambio de millonarios contratos de obra pública. Se trata de Víctor Fontana, de Fopeca, sentenciado a 8 años de prisión como autor directo. La misma pena para Ramiro Galarza, de la empresa Consermín. Edgar Salas, de la misma compañía. Pedro Verduga, de Equitesa. Bolívar Sánchez, de la empresa Sanrib. Rafael Córdoba, de Medco. Teodoro Calle, de TGC. William Phillips, del Grupo Azul. Y Mateo Choi, de SK. Bien, otro de los temas que cambió este tribunal fue la sentencia para el empresario Alberto Hidalgo. La pasó de 2 años, que estaba en principio, a 8 años. Eso es lo que definió la Corte Nacional, en este caso el Tribunal de Casación. Pero durante la jornada de hoy, durante la tarde, estuvieron simpatizantes del expresidente exteriores de la Corte Nacional de Justicia, obviamente con cánticos, con banderas, pero también al otro lado, es decir, en el sector de la Avenida Amazonas estaban quienes
están en contra o querían que la Corte ratifique la sentencia contra el expresidente y los vinculados en este caso. No hubo afortunadamente confrontaciones, la policía estuvo en un número significativo para evitar que haya roces entre estos dos bandos o estos dos sectores de simpatizantes, y hasta el momento se mantienen aún quienes están a favor del expresidente Rafael Correa y rechazan lo que ha definido este Tribunal de Casación. Es lo que ha acontecido en la Corte Nacional de Justicia, que les insistimos, ha ratificado la sentencia para los procesados en el caso Sobornos por el delito de cohecho. Y en este caso, donde está vinculado el expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass, varios de sus exministros, que también mantienen la sentencia de 8 años, y ha hecho únicamente este tribunal 2 cambios que tienen que ver con Pamela Martínez y el empresario Alberto Hidalgo. Vamos contigo, Juan Carlos. Muchas gracias, Patricio, por esa completa información desde los exteriores de la Corte Nacional de Justicia en el norte de Quito. Reiteramos, el Tribunal de Casación acaba de ratificar la sentencia hace pocos minutos en contra del expresidente Rafael Correa por el delito de cohecho, 8 años de prisión, y lo mismo para el ex vicepresidente Jorge Glass, otras ex autoridades de ese gobierno, el gobierno del expresidente Correa, y varios empresarios. Siga en sintonía de Coavisa. Nosotros, a partir de las 19 horas en Televistazo Estelar, le tendremos todos los detalles de lo ocurrido hoy con la decisión del Tribunal de Casación y las reacciones de los implicados. Ya volvemos.